a todos. Gracias por estar aquí de nuevo. Queremos seguir compartiendo con vosotros algunos aspectos de las enseñanzas del pensamiento de unificación. Hoy en concreto vamos a hablar del origen del mal visto desde esta enseñanza, y os quiero pedir, antes incluso de empezar, que tengáis una mente bastante abierta, dado que estas enseñanzas empiezan pues desde el libro de Génesis, lo que aparece ahí, una de las historias más conocidas, conocidas por todos, que es Adán y Eva, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el jardín, el fruto, el mandamiento y el resultado final. Algo que todos, aunque no conozcamos muchos otros aspectos de la Biblia, pero ese lo hemos oído casi todos. Bien, lo que sí me gustaría es que no os quedarais solo con esta historia, sino lo que a mí me parece más interesante, lo que a mí me impactó la primera vez que escuché estas ideas, es la conclusión, hacia dónde quiere llegar el principio con todas estas explicaciones. Eso para mí es lo más interesante y es lo que os pediría que tuvierais la paciencia de llegar hasta ahí. Bien, de una forma muy esquemática, rápida, por supuesto, es una historia llena de símbolos, y estos símbolos son casi arquetipos para la humanidad, y que básicamente se trata de la historia de un hombre, una mujer. Para demostrar su inocencia, la historia te dice que están desnudos, que no sienten vergüenza, que se comunican con Dios, de alguna manera hablan con Él de una forma natural. Quizás sería ese el sueño que todos tenemos, de llegar a tener una espiritualidad natural. Adán y Eva no pertenecían a ningún tipo de religión ni a ningún tipo de espiritualidad especial, sino que tenían una relación natural. Por tanto, Alfa y Omega, algún día tendremos que volver a esa relación natural con Dios. De repente, en esta historia tan bonita, aparecen dos árboles que por supuesto están llenos de simbolismo. Un árbol de la vida, que ya la propia palabra árbol de la vida pues significa un ser humano que da vida, un árbol que tiene frutos para dar vida. Y luego un árbol de la ciencia del bien y del mal que no aparece en ninguna parte en toda la Biblia, excepto en ese libro de Génesis. Bien. Brevemente, muy esquemáticamente, luego si tenéis interés podemos explicarlo pues de otra manera más adelante. El árbol de la ciencia del bien y del mal es un reflejo de Eva, la capacidad de dar frutos para el bien o para el mal, su capacidad de engendrar, de ser madre, de dar un linaje que fuera un linaje centrado en el ideal de Dios. Por tanto, ese árbol significa el momento en que se encuentra Eva, es decir, frente a dar, digamos, frutos para Dios, frutos que no tuvieran que ver con la voluntad de Dios. Aparece por ahí también nuestra famosa serpiente, que, por supuesto, es un ser espiritual, dado que se comunica, dado que dice cómo es que Dios os ha dicho. Evidentemente una serpiente normal no tiene ese tipo de conocimiento, con lo cual es una simbología de un ser espiritual que se está comunicando con Adán y con Eva, y que de alguna manera se siente atraído hacia Eva, es decir, la relación va con Eva, no con Adán. Es decir, ¿cómo es que, esto, por qué no tomáis de este fruto? Bien, aquí viene lo sorprendente. Yo quiero ir al grano directamente y no liarnos, para que así, digamos, nos despertemos en esta conferencia. Lo que te viene a decir las enseñanzas del principio de unificación es que lo que se está produciendo aquí es una especie de cortejo, un cortejo entre ese ángel, ese espíritu,
que está asistiendo a Dios en la creación, guiando a Adán y a Eva en su proceso de crecimiento espiritual, transmitiendo, como vamos a ver muchas veces en la Biblia, transmitiendo la palabra de Dios, lo vais a ver en diferentes ocasiones, como ángeles son mediadores, transmisores de esa palabra. Él entonces está cumpliendo el papel de cualquier otro ángel, de cualquier otro mensajero espiritual que aparece como transmisor de la palabra. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo aquí? Que finalmente estos dos seres, ¿os acordáis que en anteriores conferencias os he dicho que lo esencial para todos los seres espirituales es el amor? El amor es lo más importante, es lo que desean, es el oxígeno que hay en el mundo espiritual, en el mundo de la trascendencia. Todos quieren sentir el amor de Dios. Entonces, tenemos aquí tres seres, por supuesto habría más, pero esos tres seres que nos interesan, que los tres están aspirando a recibir un amor de una calidad excelsa, es decir, el amor de Dios cada vez más elevado. Quieren vivir por amor, no quieren vivir por mandamientos, por órdenes, por nombrar animales con diferentes nombres, como dice el Génesis. No quieren esto, esto les sabe ya a poco. Ellos quieren realmente formar, vivir, experimentar eso tan mágico que es el amor. Tenemos, por tanto, tres seres que quieren vivir por amor y dos seres en este caso, es decir, el ángel, Eva, que sienten ese impulso de amor. ¿Qué es lo que te va a decir el principio de una forma muy resumida y rápida? Pues que esa atracción de amor del uno hacia el otro finalmente les va a llevar a tener una relación sexual entre ambos. Es decir, va a haber un compromiso total. Y en ese momento, cuando el impulso de amor es más fuerte que el impulso de la conciencia, es decir, esto lo estamos llevando demasiado lejos, es cuando el mandamiento de Dios viene de no comáis del fruto, no sigáis adelante con este camino porque os puede llevar al desastre. Bien, creo que todos nosotros hemos ido por el mandamiento cuando éramos adolescentes. No es un tema de Adán y Eva, es un tema realmente de que lo más difícil para unos padres, para un buen amigo, es aconsejar a una persona que está en un proceso de enamoramiento. Es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque en ese momento todas tus energías están apuntando en la misma dirección. Y de repente que aparezca una persona que te diga, pues oye, esa dirección, ¿lo has pensado dos veces? Porque a lo mejor esa dirección no es la correcta. ¿No podrías esperar 1, 2, 3 años hasta que acabes la universidad? ¿No podrías esperar un tiempo hasta que no tengas un trabajo fijo? ¿No podrías esperar hasta que no tengas una base económica? Esto, a ver, ¿cuántos padres transmiten este tipo de enseñanzas trascendentales a sus hijos en los momentos en que alcanzan la adolescencia? Todos estamos enfrentados a la gran dificultad que es cómo guiar a una persona en asuntos de amor. Y aquí, yendo hacia atrás, por supuesto, en un gran salto en tiempo y en símbolo, lo que tenemos es a un Dios en la posición de padre, madre, tratando de guiar a unos hijos a decir, cuidado, no es que no quiera que no viváis por amor, no es que no quiera que disfrutéis de una relación sexual, no se trata de eso, se trata de que esperéis a estar realmente maduros y esperéis a que todo esto que estáis haciendo lleve la bendición de Dios. Fijaros que muchas veces en todas las tradiciones religiosas, culturales, el matrimonio de alguna manera lleva la bendición de Dios. Es decir, la gente quiere casarse por el rito por el rito aquel, porque quieren asegurarse de alguna manera de que tienen la bendición de Dios
para ir adelante con esta unión. Bien, esa bendición de Dios debería haber estado ahí, pero no estuvo. De hecho, lo que vemos es una reacción rarísima, digna de una película de Hitchcock. Es decir, porque vamos a ver ahí una reacción en la cual de repente se dan cuenta que están desnudos, mira por dónde, de repente cogen unas hojas para cubrirse las partes sexuales, es decir, no se esconden, que es lo lógico, si hubieran cometido algo, digamos, el pecado, entre comillas, ¿no? Si la acción equivocada fuera comer algo, lo lógico sería pues llevar una mascarilla, ¿no? Una de las mascarillas que hemos llevado con el tema del coronavirus, pues nos lo ponemos para disimular que hemos comido algo y que todavía ahí quedan unas poquitas. Es decir, lo lógico es esconder la parte que está involucrada en lo que sea, ¿no? En lo que esté mal. Esconder sus partes sexuales quiere decir que algo ha ocurrido ahí. Por otro lado, de alguna manera las palabras de Dios, y parirás tus hijos con el dolor de tu vientre, pues evidentemente no quiere decir que Eva, debido a que ha comido algo realmente estropeado, pues a partir de ahora va a tener hijos con él. Es decir, que Dios no condena a Eva con un dolor de estómago por la eternidad, sino que en realidad que parirá a los hijos con dificultad. Bien, me gustaría, ya sé que es un poco fuerte, ¿no? Es decir, que entonces lo que estamos viendo aquí es lo que un poco os comentaba en la conferencia del principio del amor y el principio de las normas. Lo que estamos viendo aquí es que una especie de imitación de amor ha suplantado a la idea de amor que Dios tenía. Se ha creado una inercia de amor que no es lo que Dios esperaba. Lo que les ha motivado tanto al ángel como a Eva a entrar en esta relación y posteriormente a Eva con Adán para continuar ese tipo de relación, no ha sido una idea pura, altruista, madura, sino todo lo contrario, es una sensación, es tratar de experimentar sensaciones y de llenar un vacío. Bien, podéis preguntaros, y es que es muy perplejo, pero bueno, pero la sexualidad forma parte, es algo natural con el hombre. Sí, totalmente. Pero también tenemos que estar de acuerdo en que hay algo ahí que no encaja en el rompecabezas humano. Porque vamos a ver cómo en el mundo natural normalmente todos los seres cuando entran en el tiempo de apareamiento pues suelen ponerse de lo más hermosos y de lo más atrayentes y suele ser un acto pues precioso, maravilloso. Sin embargo, veréis que en la cultura, en la historia humana, la sexualidad siempre ha sido algo muy difícil de que vaya, de que fluya de una manera natural, social. Va al terreno privado e incluso, por ejemplo, las religiones tienen sus dificultades. Algunas van a pedir celibato, algunas van a pedir que, por ejemplo, en el momento de ofrecer a Dios algo, tú no hayas tenido relaciones por un tiempo. Es decir, que tú te hayas mantenido puro para poder ofrecer tu vida a Dios. Esto no es solamente, digamos, alguna iglesia cristiana, sino que en todas las religiones la idea de la pureza sexual va a estar como parte de la ofrenda que debemos tener ante Dios. Esto lo vamos a ver en todas y solo hay que estudiar un poquito que las religiones tienen su dificultad. Incluso, os diría, a nivel social lo podéis ver hoy día como zonas de nuestras ciudades donde hay pues pornografía o prostitución, etcétera, etcétera, no suelen ser las zonas más elegantes y maravillosas de la ciudad, sino suelen ser las zonas más a veces extrañas, escondidas, difíciles. Es una cuestión sin resolver. Tú dirías, bueno, es que han sido un montón de prejuicios sociales.
En el pasado sí, no, porque vemos que incluso con toda la liberación sexual de los 60, no lo hemos resuelto. No lo hemos resuelto, sigue ahí la gran dificultad. ¿Y por qué? Pues porque de alguna manera estos dos aspectos del amor, que es el aspecto sexual, físico, el aspecto espiritual, altruista, generoso, interno, no están armonizados, no se combinan los dos bien y finalmente el amor se vuelve posesivo, de usar y tirar, de experimentar una nueva experiencia, de usar a la otra persona, etc. Caemos muy fácilmente en la tentación de usarnos unos a otros. Bien, una cosa muy interesante es, pero vamos a ver, si Dios creó el universo para el bien, si su ideal de la creación está programado para que salga lo mejor, ¿cómo fue posible entonces? ¿Cómo es posible que dos seres, tres en este caso, simbólicos, acordaros, simbólicos, cómo es posible que en el origen de los tiempos el hombre no fuera capaz? Bien, acordaros que mientras estamos creciendo hacia la madurez, tenemos la responsabilidad, es nuestra responsabilidad, Dios no puede intervenir en esta responsabilidad, de nosotros mismos llegar a un nivel de amor que sea inquebrantable. Es decir, que, como dice la Biblia, amar a Dios por encima de todas las cosas y después viene lo demás. ¿Lo entendéis? Es decir, una vez que nosotros hemos aprendido a amar con el amor de Dios, todo lo demás se añade. Lo que no podemos hacer es decir, hacemos todo lo demás y al final iremos a por el amor de Dios. No, entonces no lo vamos a lograr. Vamos a estar siempre en una maraña de sentimientos, de sensaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les motivó a estos dos seres? Y es importante para entendernos a nosotros mismos, porque es una lección que está sin aprender. Básicamente, estos seres están manejando el deseo o se comparan entre ellos y sienten que les falta amor, que necesitan recibir más amor. Ahí es uno de los momentos en que cada uno de nosotros tenemos que reflexionar, evaluarnos, porque el sentimiento de falta de amor, de pérdida de amor, si no lo sabemos manejar bien, nos puede realmente hacer mucho daño. Nos justifica para hacer cosas que en circunstancias normales no haríamos. Como no me aman, como no me quieren, como no me valoran, entonces yo tengo carta libre para hacer esto, hacer lo otro, hacer lo de más allá. Esto es típico en la naturaleza humana. Es decir, al sentir esta pérdida de amor, falta de amor, es muy fácil que vayamos más allá de lo que sería lo que nuestra conciencia nos permitiría. Bien, el segundo aspecto a tener en cuenta es, y las enseñanzas estas lo explican, en qué posición está este ángel, en qué posición está este hombre frente a Dios, qué posición cumplen. Nosotros explicamos que Adán y Eva, los seres humanos, son hijos de Dios, son una imagen de Dios, es decir, reflejan lo más interior, lo más maravilloso de Dios, que es la capacidad de amar, la creatividad, el darse a los demás e incluso ser capaces, algo maravilloso, de tener familias, multiplicar, es decir, tener hijos y en cierta manera ser casi como en el papel de Dios hacia sus hijos. Tú tienes que ayudar a tus hijos a comprender, a sentir y experimentar estos ideales. Esa es la posición más alta, porque acordaros, gracias al amor, esa relación se vuelve muy íntima, muy libre, auténtica. ¿En qué posición está el ángel?
Y eso es importante para entenderlo. No es la misma posición. Es decir, él está en una posición de mensajero, de ayudante, de compañero, de inspirador, pero no en la posición de hijo. Esa diferencia de posiciones es donde realmente también debemos tenerlo en cuenta. Es decir, para poder comprender por qué todo esto acaba en un desastre. La diferencia de posiciones hace que el ángel, fijaros que la historia de Génesis dice que era el ser más astuto que había en el jardín, con lo cual evidentemente te está diciendo indirectamente que tenía más inteligencia, que estaba más preparado que la propia Eva a nivel de conocimiento. Este ser tiene un conocimiento muy grande, pero a nivel emocional no tiene la misma capacidad, el mismo futuro que los hijos de Dios van a tener. Entonces lo que vamos a ver aquí es que el ángel se compara con Eva y con Adán, y que en esa comparación siente que la posición en la que está, por mucho que se esfuerce y por mucho que la desarrolle, nunca va a recibir el amor de la misma calidad que Adán y Eva. Este es el comienzo de un sentimiento rebuscado que lo vais a ver reflejado en toda la literatura universal, es decir, lo típico, es decir, una empresa que tiene grandes personas trabajando en esa empresa, pero que quien hereda la empresa no son los trabajadores, no es el director general, sino finalmente son los hijos del dueño. Y a lo mejor los hijos del dueño no son los más preparados, pero son los hijos. Entonces, esa tensión es una tensión que la vamos a ver a lo largo de la historia. Por tanto, me gustaría, y con esto concluyo, que veáis que no solo es una cuestión de amor, no solamente es una cuestión de pérdida de amor, de recuperar un amor, de llenar un vacío de amor como sea, al precio que sea, por el camino que sea, que es lo que se convierte finalmente, sino que es que a través de ese amor yo voy a recuperar una posición que no me corresponde, una posición que está por encima de lo que yo merezco. Es decir, la posición de hijo e hija, que en realidad no es mi posición, pero que desde esa posición podré dominar a los hijos de Dios, podré hacerles míos, podré de alguna manera influir en ellos. Por tanto, tenemos aquí un conflicto con el tema del poder. Veréis que muchas veces las personas en la historia que han aspirado a posiciones de tiranía, de poder, de controlar a los demás, su impulso no era simplemente, pues evidentemente, recibir amor, sino su impulso era a través del control, del poder, de ser más, de estar en la cúspide, recibir esa admiración, ese subidón de estar por encima de todos, aunque luego lo maquilles con, digamos, todo tipo de ideas como de la patria, la nación, la conquista, etcétera, etcétera, crear un mundo nuevo. Todo eso son maquillajes para realmente el tirano lo que quiere es, por encima de todo, sentir el subidón del poder. Entonces veréis que es esta combinación de poder y amor, sentimientos que en el fondo no son tan lejanas una de la otra. Bien, esto va a ser de alguna manera el campo de batalla de todos los caminos espirituales. Sabiendo que ahí está el problema, pues claro, te van a enseñar a ser humilde, sacrificado, abnegado, generoso, compasivo, aprender a controlar tu cuerpo, ayunar, vas a tener que disciplinarte, vas a tener que hacer un montón de cosas para poder controlar esta dinámica, para controlar tus
ansias de ego, de poder, de yo, y yo. Y por otro lado, tu desmadrado deseo de sentir amor y de acaparar atención de los demás. Entonces todos los caminos espirituales te van finalmente a enseñar virtudes, modelos de comportamiento, etcétera, etcétera, que te ayuden a controlar este aspecto. Me gustaría poder comentaros más sobre esto, pero creo que como entrada, como aperitivo, está bien. Espero que por lo menos le deis una vuelta a lo que os acabo de comentar y que sea interesante, tengáis la curiosidad por saber más y hacernos preguntas en otra ocasión. Gracias a todos. Hasta otra.